Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un estudio de la escuela sabática de esta semana. No he estudiado nada. Es hora de estudiar. A ver, ya pasó eso. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, que su Santo Espíritu y su Santo Espíritu nuevamente venga a traernos palabra de vida al estudiar la lección para la escuela sabática. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Es difícil, muchos no nos gusta estudiar, pero tenemos que hacer el esfuerzo de prepararnos. Este es para el sábado 11 de julio del 2020, lección 2, el poder del testimonio personal. Vamos a empezar desde la parte del sábado, que viene, que las lecturas bíblicas es Marcos 5:15. Vamos a ver. Marcos. Vamos a ver. Libro de Marcos. Juan, Lucas. Se supone que Marcos es el siguiente. Y no. Ven, hermanos, como necesitamos. Es el segundo de Mateo. Si vemos a Marcos 5:15. Santo. Y vinieron a Jesús y vieron al que había sido poseído del demonio y había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de lo que Cristo había hecho. Del 15 al 20 dice: y los que lo habían visto les contaron cómo le había acontecido al que había tenido demonio y lo de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, y entrando en la barca, el que había estado poseído del demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yéndose, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús, el Señor, había hecho con él, y todos se maravillaban. ¿Quiénes? Todos se maravillaban. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, capítulo 16. Vamos a Marcos. Estamos estudiando la lección, hermanos. Tenemos que estudiar la lección de escuela sabática del 1 al 11. Estamos en las lecturas bíblicas para esta semana. Marcos 16. Y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Y él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que el que va delante de vosotros a Galilea, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron a prisa, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo.
Mas cuando Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios, y ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes llorando, y ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjense, hermanos, qué hermosa es la Biblia. La siguiente lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, del 1 al 20. Está larga, pero tengamos paciencia y estudiemos la Biblia. No estamos solos, oramos por el Espíritu Santo. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen Jesús la resurrección de muertos, y echaron mano y pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los príncipes de ellos, los ancianos y los escribas, y Anás el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos eran del linaje sacerdotal, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho todo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de que vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es hasta el verso 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie delante de ellos, no podían decir nada en contra. Y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, un milagro notable ha sido hecho por ellos, manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, dijeron: juzgad esto si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tuvieron oposición Pedro y Juan. Del Sanedrín tuvieron oposición en aquel tiempo. Vemos en Primera de Juan, Judas, Tercera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. Vamos a Gálatas 2:20. Estamos leyendo las lecturas bíblicas para el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Dónde está? En Gálatas, Santiago, Pedro, Hebreos, Filemón, Tito, Segunda de Timoteo, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Efesios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la última lectura se encuentra en Hechos. Ya no vivimos nosotros los que se hayan bautizado, sino Cristo vive en nosotros. Buscamos la lectura bíblica en Hechos 26, del 1 al 32, y dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar ahora por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Primero vimos el discurso de Pedro ante el Sanedrín, y ahora vamos a ver lo que Pablo dice al rey Agripa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hoy ha de defenderme delante de ti acerca de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente sabiendo que tú eres conocedor de todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más estricta secta de vuestra religión, he vivido fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, comparezco y soy juzgado, promesa a la cual nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperando, han de llegar. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, porque se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había pensado dentro de mí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, inclusive el de ante Esteban, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endureció sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta que las ciudades extranjeras, hasta Siria, Damasco, y ocupado en ello, yendo a Damasco con autoridad y comisión de los príncipes y sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, iluminando en derredor de mí y de los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto,
y de aquellas en que me apareceré a ti. En el futuro se le iba a seguir apareciendo, librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen, a todos haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, presentándome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de venir, que Cristo había de comparecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo a los gentiles. Y diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Así le dicen a los que leen la Biblia. Dice: pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues estoy seguro que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Imagínense si Agripa se hubiera convertido. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y cuando hubo dicho esto, se levantó el rey y el gobernador Bernice y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre. Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Esa fue la cosa que pasó con Pablo, pues porque él tenía que cumplir lo que le había encargado Cristo, que fuera por testimonio ante reyes, y el rey más grande de esa época era César. No podemos, el versículo para memorizar se encuentra en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sacado del sermón de Pedro, ¿verdad? Ante el Sanedrín. Hay un poder inusual en el testimonio personal. El testimonio personal como el que dio Pablo, como el que dio Pedro, como que dieron cada uno de los apóstoles al terminar con su vida por causa del evangelio, excepto Juan. Y qué bendita esperanza que Cristo le dijo, cuando le dijo a Pedro la manera en la que él había de glorificarlo, siendo crucificado. Entonces y le pregunta a Pedro: y este que viene atrás, que y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, a ti qué, le dijo. Él, en su soberanía de Dios, y prueba de ello podemos ver que el apóstol Juan fue condenado a meterlo en una olla hirviente, y cuentan el historiador judío que vivió en la época de Tito, que no salió, se lo sacudió como si hubiera sacudido agua, el aceite hirviendo en la olla que habían metido al apóstol Juan. Inclusive me recuerda a los 3 jóvenes hebreos que tuvieron esa experiencia en el horno, en que Cristo
manifestó su... Y eso me lleva a los Salmos, a un versículo donde dice, cuando pases por las aguas no te mojarán, cuando pases por el fuego no te quemará, y así, etcétera, etcétera. Así es cuando Dios en su soberanía, Dios es creador de todo el universo y de todas las cosas que hay en esta tierra, de todos los elementos, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, todo. O sea, Él puede hacer y hacer lo que Él quiera porque Él diseñó toda la creación. Es como en un programa de computadora que tú inicias, tú vas a decir las variables y todo, y de hecho tú puedes hacer un propio algoritmo en el que tus variables sean las que tú quieras porque tú tienes la autoridad sobre tu programa. Tú puedes hacer todo, modificar el código. Entonces, Cristo modifica el código. Si Él dice el aceite hirviendo a esta persona X no le va a hacer no le va a hacer daño, Él puede hacerlo porque Él hizo todo. Todo estamos en su, dijéramos, si fuéramos a una película de Matrix Reloaded, donde salía este artista Keanu Reeves, Él puede hacerlo porque estamos dentro del programa que Dios ha hecho. Él creó todo lo que está en el universo y por Él subsisten todas las cosas. Por eso es la explicación de que el que quiera tener vida tiene que acercarse a la fuente de la vida, porque la fuente de la vida es Cristo Jesús, y el carácter de los lineamientos del carácter de Dios son los que de donde emanan la vida, son contrarios a los del pecado que llevan a la muerte. Es por lógica que debemos de seguir los lineamientos que llevan a la vida para mantener la vida y continuar con la vida eterna, y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a pagar en cierta forma para los que crean en Él puedan tener acceso a la vida. Entonces me salí un poco del tema, pero viene a la historia. Fíjense en lo que dice aquí. Estamos hablando del testimonio personal de cada quien puede dar, pues. Hay corazones que se calientan por el amor de Cristo y otros son cambiados por su gracia. Sí, miren, el amor de Cristo nos constriñe, pero a la vez hay personas, vamos a poner este ejemplo. Por ejemplo, una vela al sol se derrite, pero si ponemos un témpano de hielo al sol también se derrite. Pero si ponemos otro material, ahorita no me acuerdo, pero en la historia era que ponías otro material que en lugar de derretirse se hacía duro. Entonces es lo mismo que pasa, Hay gente que el Espíritu Santo es como el sol que trata de derretirte, de moldearte, como la vasija de barro. Dios trata de moldearte, de hacerte de manera de que puedas ser útil para Él, pero si tú no quieres, si ya estás dura la masa, ya no se puede hacer mucho. Dice, por eso en veces se tiene que quebrar la masa que ya está para secarse y volverla a batir y hacerla lodo de vuelta para que pueda ser cambiada. Él es el que nos transforma por su gracia y por su amor. Tenemos algo importante que decir sobre Él, cómo Dios me ha transformado a mí, cómo Dios ha transformado a otras personas, cómo Dios transforma a gente que ha estado en la cárcel con el estudio de la Biblia. Es lo único que nadie puede refutar que ha hecho la palabra de Dios. De hecho, hace poco hubo un personaje que fue muy malo en vida y estuvo estudiando la palabra de Dios y aceptó a Cristo Jesús, y él tuvo pena de muerte. Inclusive la iglesia adventista estuvo orando por él, y Ted Wilson también dijo, pues él fue bautizado y todo, pero pues él ya encontró paz y encontró consuelo con Dios, pero la sentencia
puesto inyección letal, pues ya no tuvo otra, pero él murió en la esperanza de que Cristo Jesús le perdonó y espera ser levantado cuando Él venga. No me acuerdo el nombre ahorita, pero hace unos meses estuvimos orando por esa persona. Otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho en nosotros. Por eso es que el evangelio se tiene que predicar por testimonio, porque mucha gente dice, es que eso ya pasó hace 2000 años, ¿cómo podemos estar seguros? Es que las transformaciones y las cosas que sigue haciendo Dios están hoy latentes en tu vida, en mi vida, y eso nadie nos lo puede refutar, nadie, porque es una convicción de que tú has vivido esa experiencia personal con Dios, y eso nadie te lo puede quitar. A mí nadie me puede quitar que los doctores en el hospital, cuando todos estaban así al lado de mi cama, todos diciendo, ¿y por qué no entra en un shock? ¿Por qué no pierde el conocimiento? Y porque los números que arrojaban los aparatos, pues no les cuadraba, no era lo habitual. Y miren, ahí está las maravillas de Dios. Y es la maravilla del Señor que hace en sus hijos. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir la teología, la doctrina, la interpretación de un texto, o inclusive burlarse de la religión en general, pero cuando en un debate teológico estaban muchos alegando sobre eso, entonces ya todos habían refutado las cosas, y el ateo pues según había ganado, pero entonces se levanta un hermano que se acaba de bautizar y se levantó y le dijo al ateo, pues mira, yo no sé todo lo que tú habrás dicho, lo único que yo te quiero decir que yo antes de leer la Biblia era uno y después de leerlas soy otro, porque antes de leerla era un borracho, le pegaba a mi mujer, mis hijos me tenían miedo, y ahora después de que soy cristiano, bautizado y renacido, mi mujer me ama, mis hijos ya no me tienen miedo y ya no bebo más. ¿Y qué le puedes rebatir tú ateo a una persona que ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios? No le puedes rebatir absolutamente nada, porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Bien, entonces ese es... Pero cuando un individuo puede decir, una vez que estuve sin vergüenza, pero ahora tengo esperanza, estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. ¿Cuánta gente no se muere por la carga de conciencia? ¿Cuánta gente no se suicida por la carga de conciencia? Entonces, esas culpas, todas esas cosas, si se hubieran encontrado a Cristo y hubieran pedido perdón al Señor, que se le puede pedir perdón porque Él es creador de todas las cosas. Porque si tú le haces daño a otra persona que es criatura del Señor, tú estás ofendiendo primeramente a Dios, porque el Señor le dio la vida a otra persona. Entonces la culpa es tan grande que hay gente que se suicida. Entonces, pero si esa gente se constriñe su corazón y se arrepiente y encuentra a Cristo y le pide perdón, esa persona puede sentir paz, esa persona puede dejar las culpas y puede dejar todo a los pies de Jesús. Dice, eso le hubiera pasado a Caín si se hubiera arrepentido, pero no se arrepintió. Eso le hubiera pasado a Judas, pero no se arrepintió. No se arrepintió verdaderamente, sino que fue y se suicidó. En cambio, el apóstol Pedro, él se arrepintió de haber negado a su maestro, pero tuvo un dolor terrible y tuvo que resarcir el daño de haberlo negado 3 veces. Tuvo que aceptar que lo amaba 3 veces. Entonces, este es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero ahora tengo un propósito, y ese es el propósito de los renacidos en Cristo. El propósito de los renacidos en Cristo es traer las almas al conocimiento de la verdad de Dios, a traer a las almas de muerte
como le mandó, como leíamos en las lecturas bíblicas anterior, cuando Cristo le hace el llamado al apóstol Pablo, les dice para que vayas a todos los paganos, a todos los gentiles que no tienen Dios, que adoran ídolos, que adoran demonios, para que los traigas de la oscuridad de las tinieblas, que los traigas a la luz que es el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Creador y nuestro Redentor, nos ha redimido del pecado. Algunas de las personas puedan experimentar conversiones repentinas y dramáticas como el apóstol Pablo a camino a Damasco. Claro que sí, estaba dando el ejemplo de este expresidiario que conoció la Biblia en las cárceles de Estados Unidos y se convirtió al adventismo y estaba preparado para recibir la inyección letal. Y de hecho, él espera ser levantado en Cristo Jesús en su venida. La conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad del carácter del Maestro. María Magdalena, ¿ustedes creen que ella no sentía culpa al ser la mujer de varios hombres y ser criticada y ser la mujer del pozo de Jacob? No, ustedes no creen que en ese tiempo, si años atrás yo me acuerdo que una madre soltera era criticadísima, y imagínense en el tiempo de Cristo, eso era como para quitarse la vida. Entonces, y sin embargo el carácter del maestro los trajo a la liberación de la culpa y a hacer mirar a la gente de frente a la cara, porque Cristo es el que no tiene pecado de nada. Él es el que puede juzgar. Todos los demás, todos tenemos pecado y nadie nos puede juzgar, porque todos somos pecadores. Solamente el único santo es Cristo Jesús. Fíjense aquí, dice un profundo aprecio a su asombrosa gracia y a un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece libremente. Este testigo es el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita tener paz, el mundo necesita tener la ley de Dios, los mandamientos de Dios, más que nunca presentes los mandamientos de Dios. Y vamos a leerlos en esta hora también, porque siempre es bueno cada día mencionar los mandamientos de Dios, la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que tu Dios no sea el dinero, ni la moda, ni la ropa, ni los carros, ni las casas. Que tu Dios sea Dios. Que tu Dios no sea estar sometido a otra persona que te utiliza. Mucha gente que ahora tienen relaciones codependientes. Que no sean tus dioses esas cosas. Fíjense en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, arriba en el cielo hay gente que se va a que el horóscopo lo que le diga y que lo que le diga, y eso es abominación a Dios. Ni abajo en la tierra. Los muertos nada saben, déjenlos descansar. No que me cuida mi abuelita, no que me cuida porque está en el cielo. No te hagas imagen de Dios. Nadie te cuida más que Dios. Ni en las aguas ni debajo de la tierra. No te inclines a ellas, a las imágenes. No, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos de los que me aborrecen. Fíjense bien, a mí me gusta la parte final del segundo mandamiento, porque ahí encierra el amor de Dios para con sus hijos. Fíjense: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento tiene una promesa, tiene la promesa de la misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se parece a lo que Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ámenme a mí, y si guardan los mandamientos, yo les doy la vida eterna. Pero primero me tienen que amar a mí, porque no se van a salvar por hacer los mandamientos. Me tienen que amar a mí, yo les doy la salvación, y como me aman, aceptan mis reglas. Vamos al antiguo Israel. Cuando Israel era esclavo en Egipto,
ellos fueron liberados primero. Dios no les podía imponer los 10 mandamientos porque ellos eran esclavos aún de los egipcios, eran esclavos del pecado, esclavos de la idolatría, esclavos de todos los dioses paganos de Egipto. Entonces Dios los tuvo que liberar, sacarlos de Egipto, y entonces en el monte Horeb les dio los mandamientos. En el libro de Malaquías viene: antes del día de Jehová, que no ha venido, que el día del gran día de la ira, que mienta el libro de Malaquías, ese no ha sucedido, está en el Antiguo Testamento, el día que vendrá Dios a darle a cada quien su paga según sus obras. Dice: acuérdate de la ley que le di a Moisés, mi siervo, en Horeb. Y ese llamado es para el gran día de la ira. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, dice. No tomará, en el tercer mandamiento vemos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomase su nombre en vano. Mucha gente dice: ay, te lo juro porque yo te lo juro. No, dice Jesús, que tu hablar sea sí, sí o no, no, no que yo te lo juro, yo te lo prometo, no, 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 que eso no es correcto. Y el mandamiento que hace un sello a la ley y que da a Dios la autoridad y sobre nosotros es el cuarto, cuando dice: acuérdate de santificar el sábado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo. No es reposo tuyo, es reposo de Jehová tu Dios, dice. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu No se puede ir al cine los sábados, no se puede ver la tele los sábados, no puedes hablar palabras tuyas. Es día de Jehová, de reposo Jehová tu Dios. ¿Qué puedes hacer en sábado? Ir a hacer obras de bien, ir a la iglesia, ir a adorar a Dios con tu tiempo, con tus tesoros y con todo. Dice: de tus puertas, y aquí te dice por qué: porque Él hizo todo, Él hizo la tierra, los cielos, el mar, todas las cosas, y reposó el séptimo día. Por tanto, lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Al decir santificó, lo hizo santo, el sábado es santo. Las cosas son santas, las que aparta Dios. La familia, el matrimonio es santo, Dios lo apartó. El sábado es santo, Dios lo apartó. El diezmo es santo, Dios lo apartó. Dios nos ayude a ser fieles en su palabra. Y vamos al capítulo, ahora los mandamientos que son en relación al prójimo, porque es vertical, es de aquí para arriba, de aquí hacia Dios, y el prójimo es, y no da eso una cruz. Fíjense qué cosa, ¿no? Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y había una historia de una muchachita que su mamá le decía: hija, ya duérmete, no salgas en la noche. Mamá, déjame ir a la discoteca. No, hija, ya duérmete, no salgas a la noche. Y esta muchacha se escapó por la ventana y yéndose a la fiesta se murió. Y ella desobedeció el mandamiento y ella pagó la consecuencia. Ella murió porque no hizo caso a su madre. Entonces, ese es un mandamiento con promesa. No matarás. Eso quiere decir: no cometerás homicidio. No matar a las personas. Inclusive Dios, cuando en el monte agrandó la ley, dijo: si te enojas desconsideradamente contra un prójimo tuyo, estás matándolo, estás violando el mandamiento. Entonces ahí ya estás pecando contra Dios. Dice: no cometerás adulterio. Y Cristo también agrandó ese mandamiento. No nomás te vas a acostar con una mujer y vas a terminar con el mandamiento. Desde el momento que tú mires a una mujer para codiciarla, ya estás pecando contra Dios. Entonces Cristo vino a magnificar la ley, no vino a erogarla. No vino a erogarla, sino a hacerla grande. No robarás. No robar, y ni en lo poco ni en lo mucho, ni en los diezmos, ni a tu patrón, ni si tienes un negocio, ni a tus clientes.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No vas a inventar palabras de otra persona. Los chismes, las habladurías, todo eso. Ese es el es el primer error que hizo Satanás. El primer pecado que hizo al hablar en contra de Cristo en el cielo. De que él no tenía derecho a ser el hijo de Dios y ser superior a él. Él empezó a hablar cosas malas en contra de Cristo. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su carro, ni su casa, ni su dinero, ni su billetera, ni su pelo, ni nada, nada de su prójimo, porque no se debe de codiciar. Y ese mandamiento yo lo completo con el: no debáis nada a nadie. Si al que respeto, al que honra, a lo que le das al gobierno. Entonces, esos son los 10 mandamientos, hermanos. Ya se me hizo noche, pero empezamos con la lección del sábado porque yo ando atrasado. Hoy es domingo, yo sé. Pero primeramente Dios y el Espíritu Santo, mañana podamos seguir repasando con la lección. Mi deseo de oración: que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga, que Dios nos guarde, que Jehová resplandezca su rostro sobre ustedes y que podamos ser revestidos cada mañana por el Espíritu Santo. Es mi deseo y oración. Dios los bendiga, Dios nos ayude, Dios nos dé consuelo. Hasta mañana.